Estoy recordando la sesión que tuvimos en el 2014 referente al ébola. Y hay que decir que en estos momentos parte del sistema que tenemos de aislamiento en cuanto a los despachos y la formación en el equipo de protección individual viene como consecuencia de que a finales del año pasado hubo una nueva alerta de ébola y esto permitió que nos pusiéramos de nuevo a hacer una formación y en estos momentos tanto enfermería como los médicos que estamos en urgencias estamos formados para hacer prácticamente todos para hacer la atención de estos pacientes. Entonces, tenemos un protocolo, no cabe ninguna duda, es un protocolo que ya lo empezamos a hacer a finales de enero de este año, pero es un protocolo que ha ido cambiando de forma, rapidísima en estas semanas. Yo creo, no sé cuál es la versión que tenemos actualmente. Esta versión que tenemos hoy es una versión que íbamos a plantar o íbamos a publicar dentro de la intranet y hacer llegar a todos los médicos de guardia, pero durante el fin de semana han sucedido una serie de cosas que han acelerado y que han obligado a hacer una serie de cambios que todavía están previstos de hacer patentes en el protocolo. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer el servicio de urgencias ante un caso de sospecha? Siempre identificar los posibles casos, hacer un aislamiento de gotas y de contacto y plantear si necesita un aislamiento aéreo, si es una persona que llega con suficiente clínica que va a necesitar nebulizaciones y esto significaría un nivel de virus en el entorno más alto de lo habitual por la propia aspersión, hacer una notificación a la Agencia de Salud Pública y en estos momentos cursar las muestras. Hasta hace una semana era cursar las muestras al hospital clínico y teníamos que tener siempre la autorización de la Agencia de Salud Pública, pero desde el sábado podemos hacer las muestras dentro del hospital, enviándolo al laboratorio de referencia, a la central, y esto siempre, evidentemente que nos va a facilitar mucho todo lo que es el manejo de estos pacientes, pero es cierto que siempre tenemos que tener la notificación de la Agencia de Salud Pública. No se va a cursar ninguna muestra si la Agencia de Salud Pública no nos ha autorizado, con lo cual, ¿qué quiere decir? No es aquello de yo me hago la muestra y ya me lo dirán. No, la muestra nunca se va a cursar si la Agencia de Salud Pública no ha autorizado la determinación. Lo tenemos, en estos momentos incluye todo lo que tiene que hacer el médico o en triaje, el médico de despachos, que es el médico fundamental y que en algún momento necesita el apoyo de los médicos de dentro. Se han hecho también cuál sería el circuito de radiología si tuviéramos que trasladar el paciente por la institución. Lo ideal sería que no se tuviera que mover, que entrara directamente en el box de aislamiento y a partir de aquí se hiciera lo necesario. Y tenemos todo lo que son el manejo de las muestras, la limpieza del box con el equipo de limpieza, cómo quitar y poner los trajes y todo está establecido y además esto lo tenéis colgado. Es importante que lo leáis detenidamente porque muchas veces las preguntas son preguntas que si leemos el protocolo de actuación podemos conseguir la respuesta, ¿no? Con lo cual no quiere decir que no podamos tener dudas en cualquier momento y siempre las intentaremos resolver. Siempre el primer sitio donde tenemos que estar atentos es en admisiones. En admisiones están ya las chicas de admisiones, el personal administrativo, interroga el origen y el motivo de consulta y si el paciente o el futuro paciente viene de alguno de los sitios que aparecen en este panel, que esto es un panel que está pegado en el cristal de admisiones, que ha ido cambiando también de forma importante conforme han ido apareciendo los diferentes países. Primero teníamos el Congo para el ébola, después las zonas de la península arábiga para el MERS, el de los camellos, y después fueron apareciendo China, primero era Wuhan, luego fue toda la provincia de Wuhan, luego toda la China, y finalmente ya es la China, el Corea, el Japón, Singapur y todo. O sea que ha ido cambiando de forma muy rápida en los días conforme se ha ido extendiendo el virus. En ese momento a esta persona ya se le entregan guantes y mascarilla y ya empieza ya el proceso de aislamiento. ¿Qué hace después la administrativa? Pues llama al médico de despachos. Llama al médico de despachos y este sale a admisiones con una mascarilla verde. ¿Y por qué? Diríamos, pues porque a veces el control con la persona que tienes que hablar no puede ser más estrecho de lo que uno querría, pues porque por motivos de que en ese momento hay una ocupación en el servicio de admisiones, puede haber mucho ruido y alguien tiene que tener la necesidad de salir. Pero sí que es muy importante que tengamos muy claro que si siempre que intentemos mantener una distancia de más de 2 metros, no es necesario hacer ningún tipo de protección. Esto es algo que tiene que quedar muy claro para todo el mundo. Si tenéis la duda, siempre mascarilla verde.
no la FP2 ni la FP3. Y entonces intentar esto, acompañar al despacho 1, que es el despacho que ya teníamos preparado para el ébola, y hacer el aislamiento de gotas y contacto. Y en caso de que es un paciente que viniera más grave, que viniera con disnea, en vez de pasarlo al despacho 1, se habilitaría uno de los de presión negativa, que es el número 39 dentro de los boxes de urgencias, porque nos permitiría poder nebulizar sin ningún problema. El médico y la enfermera han de ponerse el equipo de protección personal o individual, o llamémosle como queramos, y primero entra el médico y entra al despacho para interrogar. Este sería el despacho que tenemos ya, lo tenemos con una presión negativa, es donde poníamos habitualmente pues, muchas sospechas de tuberculosis que pudiéramos venir. Y este es el equipo de protección individual, que seguro que ya habéis visto también si habéis leído el protocolo, que el cual es, bueno, ya lo veis, es los guantes largos, la bata la bata impermeable, perdón, gracias, la mascarilla FFP2 y las gafas de protección antisalpicaduras. Yo creo que esto es algo que nos tendremos que plantear, es una cosa que hay que decidir en un momento determinado, porque cada vez que entramos estamos utilizando esto y todo esto es de uso único, con lo cual imaginaos lo que es y están diciendo que simplemente con una mascarilla de protección facial sería más que suficiente para poder hacerle esta primera visita. Otra cosa es que la persona se encuentre mal y tengas que hacer algún tipo de procedimiento, que entonces sí que es este tipo de gafas. Entonces, ¿el médico qué hace allí dentro? Pues lo que ya ha dicho Judith, tenemos que confirmar si realmente puede ser un caso, un cuadro clínico compatible, que tiene que ser una infección respiratoria aguda, de aparición más o menos rápida o... bueno, ahora ya no me saldrá, es igual. Con tos, fiebre o disnea, y también debe de cumplir alguno de los criterios epidemiológicos. O haya viajado en alguno de estos sitios que tienen evidencia de transmisión comunitaria o son personas que han estado en un contacto estrecho con un probable caso o con un caso confirmado. Y evidentemente este segundo pool de personas, que esto ya no me vaya a llegar a urgencias, sino que serán probablemente los pacientes que deban estar ingresados o en situación de críticos, y que ahí es donde se tiene que plantear si tenemos que hacer las determinaciones. Hay que decir que aquí hay que haber descartado previamente todos los virus que puedan haber respiratorios, no solamente la gripe y, evidentemente, las neumonías bacterianas, por supuesto. ¿Y qué es un contacto estrecho? Pues ya lo ha dicho también la doctora Villar, ¿no? Cualquier persona que ha estado cuidando a un probable caso que fuera confirmado o probable y que hubiera estado muy sintomático. Por ejemplo, si somos nosotros, pues que no hayamos tenido las medidas de protección adecuada, y evidentemente los familiares son las personas que hayan estado en contacto parecido en el domicilio. Evidentemente también sería todas aquellas personas que han estado en un mismo lugar, probable o confirmado, si no han mantenido esta distancia mínima de seguridad, que serían los 2 metros, y bueno, y luego, pues en el caso de los vuelos serían los compañeros o los que están sentados en 2 asientos por delante, por detrás, a la derecha o a la izquierda, que sería lo que se consideran los casos de contacto estrecho. Entonces, tenemos ya que lo hemos detectado en admisiones, el médico ya ha entrado, ha hecho lo que tenía que hacer, puede ser el médico nuestro o puede ser el pediatra en función de la edad que tiene la persona, y una vez que ya esto es así, tienes que llamar a la Agencia de Salud Pública o al SUBEC, que es el caso, en caso en que la Agencia de Salud Pública no esté operativa, que esto es la gran mayoría del tiempo. La tarde-noche y los fines de semana es el SUBEC y la Agencia de Salud Pública es de 8 a 6 en estos momentos. Ellos son los que confirman si es un caso en investigación o no. O sea, ellos, explicando la historia, te dicen es caso en investigación, con lo cual se acepta o se autoriza el envío de muestras al laboratorio. Hasta ahora era el Hospital Clínic y ahora ya lo podemos hacer aquí. Pero la sistemática, de momento, sigue siendo la misma, a no ser que en un momento determinado se tome alguna otra decisión. Y hemos hecho, durante este fin de semana, a un crío pequeño le hemos hecho aquí la técnica, pero sí que es cierto que a los niños, como no tenemos habitaciones de presión negativa para ellos, sí es mejor enviarlos a San Joan de Déu. Aquí, 17 años, esto es discutible. Evidentemente, un crío de 15 años que pesa 90 kilos y que mide 1,90 m probablemente podamos hacer nosotros sin necesidad de mandarlo a ningún sitio, ¿no? Pero simplemente eso es simplemente una anécdota.
Bueno, así, esto resumimos. Ubicamos al paciente en el box o en el despacho, nos colocamos el traje, hay que visitarlo, o sea, no es como en el ébola que decíamos no tocar, aquí hay que visitar, hay que tomar constantes, o sea, tiene que entrar enfermera y médico, los dos con protección, y hay que plantearse muy claramente qué es lo que queremos hacer con él, porque una vez que salgamos y nos quitamos el traje, si hay que allá y ahora qué hago, no me he acordado de auscultar, pues no vamos bien. Entonces, hay que visitar bien y valorar si tenemos que hacer analítica, si tenemos que hacer una placa portátil. De momento, todos los casos que han venido son lo suficientemente leves como para que no tengamos que hacer nada y si tuviéramos que hacerlo, está el protocolo para poder hacer la radiografía portátil con protección del aparato y se podría hacer perfectamente. Confirmamos con el SUBE y nos dicen OK, pero también hay una serie de casos que pueden venir activados por el SEM. El SEM, si el 0 recibe la llamada y alguien puede ser un posible caso, lo que hacen es que ya te llaman directamente y dicen vamos a enviar a una persona tal, que tiene este antecedente para como caso sospechoso. Entonces, en este caso, ya no pasa por admisiones, sino que directamente por el triaje se le espera ya, el médico le está esperando y le acompaña directamente al despacho. Hay que cursar un frotis nasal o faríngeo, que se tiene que poner un contenedor B, un contenedor de riesgo biológico y, sobre todo, no tenemos que cursar la gripe. La gripe, si hay que cursarla, será después, cuando ya tengamos una prueba negativa. No tenemos que hacerlo, porque si no, la gripe se analiza en el laboratorio de aquí de urgencias y podríamos en riesgo a las personas que lo están manipulando. ¿Por qué? Porque no está adaptado para hacer el manejo de un posible coronavirus en el frotis, ¿de acuerdo? No, a veces es complicado, porque estos de salud pública nos complican un poco la vida, nos dan un montón de hojas que tenemos que llenar y entonces todas estas hojas tienes que llenarlas una vez que ya te has salido del despacho y hay que hacer peticiones dobles, de momento, peticiones por imasis porque ahora vamos a colgar en el imasis los resultados y peticiones también con todo lo que son datos epidemiológicos que se envían con las muestras para la Agencia de Salud Pública. Y bueno, y por último, cuando ya has acabado de todo esto, que te sales y te sacas el traje, ¿no? Evidentemente no voy a hablar de cuál ha sido, qué hacemos después con el paciente cuando sale del box, porque el limpieza es un protocolo muy parecido el que utilizamos con el ébola, con lo cual quiere decir que todo esto no os lo voy a explicar, ya se hace, pero sí que me ha parecido interesante decir, ¿qué tengo que hacer si creo que puedo estar infectado? Que eso es una pregunta que es muy lícita y que todos nos podemos hacer en un momento determinado. Pues mira, si tenemos síntomas, estamos en el hospital, he estado en una zona de riesgo o he estado en contacto con un paciente positivo, llamadnos a urgencias, al adjunto de urgencias 25 330 o si queréis al equipo de infecciosas, no hay ningún problema. Os ponéis una mascarilla verde, unos guantes y os venís aquí, como si fuerais una ambulancia, y nosotros saldremos a recogeros. No vayáis a admisiones, por favor. No, lo digo de una forma que puede ser muy graciosa, pero es así. La realidad es esta. Quedaos en el puesto de ambulancias. Ya iremos a buscaros. Saldremos nosotros también vestidos de lagarteranos y diremos, venid, por favor, vamos al despacho 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero, bueno, ¿qué pasa si estoy en mi casa? ¿Tengo síntomas, he estado en una zona de riesgo y he estado en contacto con un paciente positivo? Pues llamo al 061. Muy bien, a lo mejor te contesta o no, pero probablemente te contestará, y te dirá, aíslate en una habitación individual siguiendo lo que sea y ellos decidirán qué hacen contigo. ¿De acuerdo? Ellos deciden qué hacen contigo, ¿vale? ¿Sí o no? Vale. ¿Qué ocurre si hemos estado con un caso confirmado y no tengo síntomas? ¿Vale? No tengo síntomas. Pues bueno, contacto con salud laboral si estoy en horario habitual y me voy a mi casa, me quedo en mi casa, el aislamiento preventivo en casa con las medidas de higiene, de contacto y respiratorio durante 14 días. He puesto salud laboral durante el horario laboral, o sea, periodo laboral. Si es fin de semana, podéis hacer también el circuito del 061 o yo creo que Recursos Humanos en estos momentos ha adoptado una actitud, diríamos, más laxa y en el caso de que nos encontremos en esta situación, no vengáis a trabajar y el primer día laboral llamáis a salud laboral y salud laboral se encarga de hacer los trámites necesarios. ¿De acuerdo? Pero no vengáis a urgencias, por favor. Lo estoy diciendo muy en serio,
¿Qué tengo que hacer si he estado con un caso confirmado y no tengo síntomas? Aparte de eso, tampoco necesito el frotis. O sea, no te van a hacer el frotis. O sea, si no tienes síntomas, no te van a hacer el frotis. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. O sea, el frotis, ya lo ha dicho también la doctora Villar, puede tener falsos negativos. En un periodo en que tú estás asintomático es negativo y eso no quiere decir que lo vayas a desarrollar. Y además te puede dar una falsa sensación, diríamos, de que puedas bajar la guardia y las medidas de prevención de lavarte las manos, respirar como tocan, no ponerte con nadie, las relajas. Con lo cual quiere decir que no frotis, o sea que en casa y ya está, nada más. ¿Qué ha de hacer si he estado con un contacto estrecho y asintomático? Pues lo siento en el alma, pero no tenemos que hacer nada. Hay que seguir una actitud vigilante y esperar a ver qué ocurre con este contacto estrecho asintomático, ¿vale? Porque, claro, mientras está asintomático, teóricamente la persona no es infectiva, ¿vale? Entonces hay que esperar. Si después resulta, lo estoy diciendo bien, no vaya a ser que después de tanta... si tengo un contacto asintomático y en un momento determinado me pongo positivo, evidentemente, entonces yo paso a ser un contacto de riesgo y entonces tengo que hacer el aislamiento domiciliario, ¿vale? O si me pongo con síntomas, me tienen que hacer el frotis, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo en estos momentos con los casos de investigación? Pues bueno, la realidad fue que cuando teníamos el protocolo y el despacho 1, pues esto era para el chino que venía. ¿Qué ocurrió? Pues que de pronto ya no era el chino. Nos encontramos con todo el norte de Italia en pleno foco, ¿sí? Y de pronto llegaron. Y llegaron unos cuantos. Y el día 26 llegaron como 6 u 8, evidentemente. Claro, la intención que teníamos cuando habíamos hecho el chino, pues en 4 horas en el clínico nos decían negativo. Pero ahora no. Ahora es que, claro, éramos nosotros y eran todos los hospitales mandando muestras al hospital clínico. Con lo cual, pasaban las horas y las horas y las horas. ¿Qué hicimos? Tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Iros a casa, os vais a casa con medidas de aislamiento hasta obtener los resultados. Y tuvimos el compromiso de que nosotros, en cuanto teníamos el resultado, llamábamos inmediatamente y les decíamos lo que había. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo con los casos positivos? Pues esto. ¿Qué significa esto? Pues que, bueno, tendrán que cambiar las medidas. Hasta ahora todo lo están ingresando. Son casos leves y lo están ingresando en el hospital clínico, pero el hospital clínico es finito. Llegará un momento en que tendremos tantos casos leves que, como todo se vaya al clínico, el clínico no va a visitar nada más. O como nos vendrán a nosotros también, porque estamos asumiendo nuestra zona. Ahora ya no derivamos al clínico, pero de momento los que quieren ingresar, los quieren ingresar ellos. Pero si dicen, no, ingrésalos tú, nosotros, PSMAR, tampoco vamos a dar abasto. O sea que en algún momento, teniendo en cuenta que la gran mayoría son casos leves que se pueden manejar en domicilio, la autoridad sanitaria tendrá que plantearse qué hace. ¿Qué hace en el sentido de hago un ingreso domiciliario y vamos llamando cómo estáis y cambia la situación clínica y entonces activamos el recurso? No lo sé, pero esto es una de las cosas que se tienen que plantear. Y otra cosa, también es cierto que si los casos están en un hospital, ponemos en riesgo a una población que es una población que, es una población que es importante, que somos nosotros, los profesionales. Si nosotros nos ponemos en riesgo y nos contagiamos, pues al final nos descapitalizamos y no queda nadie en el hospital. Porque empezarán ¿no? Es esta la realidad. O sea que en un momento determinado, también ahora en estos momentos, en un momento se dijo, SEM, ¿por qué no? Esto es una cosa que se lo dijo así, bueno, y veo que al final ha sido. Lo que pasa es que no sé si funciona o no funciona, pero se ha planificado que sea el SEM cuando llaman, si tiene un contacto o es una persona que puede ser un caso, que se desplace a una unidad y haga los frotis en domicilio. ¿Vale? Y que hagan allí la contención. No sé si funciona o no. Este fin de semana ha habido de todo, pero yo no sé cuántos casos reales nos hemos evitado porque el SEM haya ido a domicilio, no lo sé. Y creo que no quiero decir nada más, pero básicamente yo creo que tenemos que ser profesionales en el sentido de que tenemos que mantener las condiciones que tendríamos que tener ya impresas en el ADN, que es la higiene de manos, la higiene respiratoria y toda una serie de cosas. Y nosotros somos el ejemplo que tenemos que dar a la población. Si nosotros nos ponemos nerviosos y de pronto resulta que ya no tengo las mascarillas que necesito para visitar o de pronto la solución alcohólica me ha desaparecido, pues es muy triste, ¿no? Porque quiere decir que es lógico, es lícito que tengamos miedo, pero estamos ahí y tenemos que hacer el trabajo bien hecho y protegernos y poner todas las medidas necesarias.
Y, evidentemente, una cosa, este protocolo, ahora no sé qué es lo que colgaremos o no dentro de 24 horas o esta tarde, porque va cambiando de forma rapidísima de un día para otro y no tenemos, y no damos, bueno, no. Judith, que es la encargada de ir actualizando, le crecen los dedos, los enanos diríamos, ¿no? Pero es así, es la realidad. Y sobre todo, pues eso, evitar, si tenéis que venir a urgencias, por favor, es mejor que llaméis, os quedéis en el patio de ambulancias, salimos a buscaros y hacemos el análisis que toque, pero no entremos ni buscando a Fina, ni buscando al Xavi, ni buscando a la Isabel Cirera, ni buscando a nadie, ¿entendido? Que esto también puede pasar, ¿de acuerdo? Y no quiero decir nada más, muchas gracias por vuestra atención. Gracias.